Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo por el canal. Hoy vamos a ver la review de la distribución Kiro Linux. Kiro Linux es la distribución que antes conocíamos como Arco Linux. Arco Linux como tal ha dejado de existir, pero no ha desaparecido, simplemente se ha renombrado a Kiro Linux. Es un cambio de nombre, pero básicamente mantiene todo el legado de la distribución de Arco Linux. No os voy a mentir, no sé exactamente el motivo tras el cambio de nombre, pero bueno, ya sabéis cómo va esto en el mundo de Linux. Los proyectos cambian de nombre, de mantenedor o de rumbo y lo importante es que el legado sigue vivo y el trabajo que había detrás de la distribución no se ha perdido. La instalación es exactamente la misma que la de Arco Linux. Contamos con un instalador para Arch Linux customizado basado en Calamares, que es el típico instalador que se utiliza en las distribuciones de Arch Linux. Simplemente seleccionamos la localización, teclado, particiones, usuario y demás. Es el mismo Calamares de siempre, pero trae el logo de instalación personalizado. Y bueno, la instalación no me ha llevado mucho, unos 15 o 20 minutos más o menos, nada que se salga de lo normal para una instalación con Calamares. En mi caso se ha instalado la versión de XFCE, así que vamos a iniciar sesión para que veáis con lo que nos encontramos. Lo primero que vemos es el típico escritorio de Arco Linux con una configuración de XFCE pensada para hacerlo algo visualmente más atractivo, pero vamos, en el fondo es Arch Linux con XFCE y algunos paquetes instalados. No tiene mucho misterio. Si vamos a la ventana que dice acerca de XFCE, tenemos la información del sistema, que básicamente es Arch Linux de 64 bits, la versión de XFCE 4.18, que es la versión que tenía cuando la grabé hace unos días, así que puede que haya una versión más nueva. La versión de GTK es la 3.24 y el kernel que utiliza es el de CatchyOS, que es en concreto el 6.11.11. Un dato importante es que al ser XFCE sigue sin soportar completamente Wayland, así que continúa utilizando X11 como gestor de ventanas. Todavía no se ha dado el salto a Wayland en XFCE. Y bueno, sobre la detección de hardware en la máquina virtual no he tenido ningún tipo de problema, todo detectado correctamente sin tener que tocar ningún driver a mano. El gestor de paquetes por defecto es Pamac, que es el mismo que utilizaba en su día Manjaro, aunque creo que lo sigue utilizando. Es un gestor bastante funcional para las distribuciones Rolling Release basadas en Arch, ya que es sencillo, visual y para los que hayáis instalado o Arco Linux o Manjaro en el pasado es algo que os sonará bastante. Incluso para usuarios algo más avanzados es útil porque permite seleccionar o configurar las descargas en paralelo y buscar software de una forma muy sencilla. Además, Pamac puede soportar los Flatpaks integrados con el resto de paquetes, así que es una configuración bastante viable y que funciona bastante rápido. Y además, si queréis instalar software desde el AUR, es algo que también podéis añadir sin ningún tipo de problema. Sobre las actualizaciones, aquí no hay ningún tipo de sorpresa. Sigue siendo Pacman por debajo, así que la rutina de toda la vida, que es Pacman menos S mayúscula YU, de vez en cuando nos va a mantener el sistema al día y sin ningún tipo de susto. Y bueno, Pamac lo que hace es básicamente poneros una capa gráfica para que no siempre tengáis que acudir al terminal. Para cambiar la resolución de la pantalla se utiliza ARender, que permite cambiar el layout y el tipo de resolución, por ejemplo, pasar de 1920 x 1080 a 2K o 4K o cualquier otra configuración que necesitéis. No es especialmente un programa bonito, pero cumple con su cometido, que es cambiar el archivo de configuración correspondiente y alterar la resolución sin ningún tipo de misterio. También incluye por defecto HTOP y BTOP. En el momento de grabar estaba instalando un par de paquetes, por lo tanto el consumo de RAM rondaba los 1,42 GB y bueno, tras un cold boot yo esperaba que el consumo de RAM bajase, pero no sé si porque es máquina virtual o demás, pero estaba entre 1,4 o en 1,5 después de un reinicio, sin que esté ejecutándose nada por mi parte, y lo cual para ser XFCE me parece un consumo relativamente alto, pero bueno, eso se puede ver al Conky que hay ejecutándose, al dock o cualquier otro tipo de programa que incluye dentro de la configuración Kiro Linux. Y bueno, aunque sea una distribución de Arch con XFCE y seguramente esperaríais un consumo de RAM más bajo, que recordéis que hay configuraciones como Conky, Stocks y otras personalizaciones que hace que, aunque sea XFCE,
haya un consumo de RAM mayor al que podríais esperar en una configuración de XFCE Vanilla sin nada customizado, ¿vale? Eso simplemente que lo tengáis en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el software que trae preinstalado esta distribución. Trae Alacrity como terminal por defecto, lo cual es una bastante buena decisión, ya que es un terminal, en mi opinión, bastante mejor que el terminal de Nome o el de KDX Console, aunque Console tampoco me parece un terminal excesivamente malo. Incluye como navegador Chromium y Visual Studio Code para programar, aplicaciones de Nome como puede ser el gestor de discos, y lo que hay que aclarar es que cuando instalas paquetes de otro entorno de escritorio, como puede ser Nome, KDE y Cinnamon, no solo estás instalando la aplicación que quieres, sino todas las dependencias bases de ese entorno, así que si hay algo de bloat, aún así esta aplicación funciona bastante bien, entonces me parece una decisión bastante acertada, aunque te incluya esos paquetes un poco innecesarios de Nome. Incluye Flameshot para las capturas de pantalla, que es una herramienta que ya saqué en el canal hace bastante tiempo y funciona muy bien para X11, aunque para Wayland a veces no tiene soporte directamente o tiene un soporte muy limitado. Nomax como visor de imágenes y Mousepad como editor de texto por defecto en XFCE. OBS Studio, que está probablemente incluido porque el creador de la distro grababa vídeos para YouTube para el canal de Arco Linux, así que tiene sentido que lo mantengan en el repositorio, puesto que es algo que él utilizaba bastante. Y bueno, sí, puede parecer bloatware si no vais a grabar jamás la pantalla de vuestro PC, pero no me parece una mala elección el incluirlo por defecto. También incluye PIC para grabar GIFs de la pantalla, así como la configuración de Xorg y QBTorrent para los torrents de, evidentemente, otras distribuciones de Linux. Parole como reproductor de vídeo por defecto de XFCE. Yo personalmente me hubiese decantado por MPV, pero tampoco me parece mala opción y VLC también está disponible. Rofi como lanzador de aplicaciones, lo cual está bastante bien. TimeShift para gestionar los backups, lo mismo que introdujo Linux Mint hace ya bastantes versiones, pues lo trae aquí también por defecto. USB Image Writer, lo que viene a ser el equivalente a Balena Ether o Rufus para grabar ISOs en un pendrive. También incluyen Beam por defecto, Vivaldi como navegador por defecto. Esto ya no me convence tanto el tenerlo junto a Chromium, ya que tener dos navegadores web de serie me parece un poco excesivo, aunque tampoco es una decisión horrible. Incluye Zunar como gestor de archivos y Sublime Text como editor de texto adicional a Visual Studio Code. Y Sublime Text ya lleva muchos años en el mercado y es una interfaz bastante sencilla y bastante bonita a mi gusto. En configuración tenemos varios temas ya preinstalados como Adwaita, Arc, así como distintos paquetes de iconos como Numix y la posibilidad de tematizar XFCE a nuestro gusto. Viene con 4 escritorios virtuales configurados de serie y la verdad es que me parece un número bastante razonable. Y bueno, sí, hay aplicaciones que están duplicadas o que hay varias opciones como la configuración de XFCE, la configuración de cambiar de pantalla de a render, distintos navegadores web, así como otras aplicaciones que sirven para lo mismo. Pero bueno, que sepáis que hay un poco de bloatware en esa parte, pero son todo elecciones bastante razonables. Pero bueno, la selección de software en general es bastante buena. La herramienta más interesante que incluye esta distribución por defecto, desde mi punto de vista, es el Arch Linux Tweak Tool o ALT, que es una sigla bastante habitual en el mundo de Arch. Es básicamente un post instalador desde el que vais a poder seleccionar software para instalarlo de una forma muy sencilla. Tenéis entornos de escritorio y gestores de ventanas en el cual podéis instalar Qtile, Hyperland, Awesome, PSPWM, PuTTY, Cinnamon, LXDE, LXQT, Nome, i3, Mate o Plasma sin abrir el terminal, ya que XFCE ya viene instalado por defecto, así que no hace falta tocarlo. Eso sí, al instalar un DE completo como puede ser Nome o KDE, no es una instalación minimalista. Os vais a llevar todas las dependencias y acabar con herramientas duplicadas o triplicadas. Dentro de los tipos de kernels pues tenéis el Linux normal, el LTS, el Zen, el Hardened, el RT, el SunMod o los de CatchyOS, incluyendo CatchyOS Pore y CatchyOS LTS. Dentro de suites ofimáticas pues tenéis las opciones de LibreOffice, OnlyOffice y WPS Office. La mayoría pues suele utilizar LibreOffice, pero OnlyOffice y WPS son como si fuesen LibreOffice, pero con una estética más cercana a las herramientas de Microsoft, aunque no son tan open source.
Los shells, pues tenemos la configuración de Bash que está activa por defecto, también para CSH Office. Los gestores de paquetes, además de PAMAC, podéis instalar Octopi, que es más al estilo Synaptic, o Gnome Software. No tiene mucho sentido instalarlo todo si estáis en XFCE, pero está bastante bien poder quitar PAMAC si nos convence y quedaros con Octopi o poder hacer lo que queráis. Y bueno, también tenéis ayudantes de AUR como los típicos Yai y Paru, y luego también tenéis Trizen y Picaur. Yo en mi caso Trizen y Picaur no os he probado personalmente, ya que habitualmente suelo utilizar Yai o Paru. Flatpak, Snap y AppImages pues tienes el soporte de una forma muy sencilla para añadirlo, y para herramientas de terminal pues tenéis tanto Paxik como PackUI para gestionar paquetes de esta consola. Paxik sí que es habitual en otras distribuciones de Arch, aunque aquí no viene incluido por defecto, y tampoco lo veo un problema, ya que al final PAMAC cumple de sobra toda la necesidad de software del usuario promedio. También tenéis a mano la selección del bootloader, el cual es Group por defecto, que sigue siendo la elección más segura y con la que no vais a tener ningún tipo de sorpresa. Y para el gestor de sesión podéis elegir entre LightTM o STTM, donde STTM me parece la opción más cuidada visualmente, aunque LightTM sigue siendo más ligero si buscáis optimizar el consumo de recursos. También podéis tocar la configuración de Plymouth, que es la pantalla de arranque. No es algo que os vaya a cambiar la experiencia de uso, customizar un poco más el detalle estético si es algo que vosotros queréis hacer. Luego también tenéis apartados de red, localización, ofimática dentro de la misma herramienta, que no son la parte más vistosa de Alt, pero sí que es algo que os ahorra el tener que ir tocando los archivos de configuración a mano, algo que para alguien que se esté iniciando en Arch se puede agradecer bastante. Y también tenéis la gestión de autoinicio integrada para añadir o quitar programas que arrancan con la sesión, una opción sencilla y que cumple y no hace falta nada más. Y bueno, como estoy grabando en una máquina virtual, FastFetch detecta el host como CacheOS, pero los datos relevantes del sistema son estos. El kernel, que es el 6.11.0 Zen, el número de paquetes instalados son 1424, el shell utilizado es PAS 5.2.15, la versión de XFCE es la 420, el Window Manager es XFWM4 utilizando X11, el tema es Arc Adwaita, los iconos son Sardiarc y Numix y la fuente es Notosans y el terminal que estamos utilizando es Alacrity. En cuanto a la memoria, sin nada instalado, el consumo base se supone que debería rondar los 450 megas o 450 megas, 500 megas. Eso en la teoría, aunque en el momento de captura con los paquetes instalándose y yo pego un reinicio, que no sé si es la configuración de Kiro Linux o el hecho de estar ejecutándolo en una máquina virtual, pero no me baja de 1,3 o 1,4 GB de RAM en un cold boot, pero que sepáis que es un consumo relativamente alto para ser una distribución que utiliza el entorno de escritorio XFCE. Y con esto veis que ofrece Kiro Linux, que es el sucesor de la distribución de Arco Linux. Y a mí si me preguntáis, pues Kiro Linux o CacheOS o EndeavourOS, que son las opciones para otras distribuciones similares basadas en Arch, yo en mi caso seguiría eligiendo CacheOS para quien quiera un rendimiento o un kernel optimizado de fábrica, Endeavour para quien quiera algo más minimalista y más cercano al Arch puro, y yo Kiro Linux le recomendaría para alguien que se haya introducido al mundo de Arch Linux y quiera una selección de software y herramientas tipo Alt ya integrada de serie, pero bueno, cada uno tiene su gusto, que cada uno teste y elija lo que más le convenza. Y con esto terminamos el vídeo. Hasta luego.